Bienvenidos todos. Bienvenidos a otra sesión de aprendizaje. Parity Delivery Services está realizando estas sesiones de aprendizaje periódicas para que profundicemos un poco más en Substrate. Y hoy vamos a estar hablando de dos palettes en realidad. Están relacionadas. Es por eso que las estamos acoplando juntas. Una es la Identity Palette y la otra es Nix Palette. La mayoría de vosotros ya habéis visto Nix Palette antes porque está en los tutoriales de Substrate. Así pues, los presentadores de hoy serán Frank Bell, un ingeniero de aplicaciones aquí en Parity, Nacho, ingeniero de soluciones, y yo mismo, ingeniero de soporte. Entonces, la agenda, el cómo dividiremos la presentación, vamos a comenzar discutiendo el propósito del palette, propósito de alto nivel. Y luego vamos a profundizar en sus características porque es interesante. Nacho va a hablar un poco de las dependencias que tiene con otras palettes de Frame. Y luego tiene una demostración preparada para todos vosotros, que va a ser interesante, con Identity Palette. Así que vais a ver cómo crear identidades en cadena. Y luego, Frank nos llevará a una inmersión profunda en el código y os mostrará algunas partes interesantes del código. Así que podéis ver ahí, entre la demo que va a dar Nacho y el código de Frank, habrá una sesión de preguntas y respuestas para la audiencia. Y después de esa sesión de preguntas y respuestas para la gente no técnica, si queréis dejar la llamada, está bien porque después de eso, Frank entrará en el código y cambiaremos un poco de tema. Entonces empecemos. De hecho, comencemos con Nix Palette. La Nix Palette, en primer lugar, es como, ¿por qué se llama Nix? Cuando comencé a trabajar aquí en Parity pensé, ¿qué es Nix? ¿Quién es Nick? Nix en realidad es nickname. Podéis pensar en nickname. Así que Nix es un ejemplo de palette. No está listo para la producción. Por lo tanto, no está destinado a ser utilizado en producción, pero tiene una gran cantidad de código agradable al que podéis hacer referencia, podéis leer. Ese es un buen starter palette para que uno conozca un poco sobre los Substrate palettes. Por lo que, si sois nuevos en Substrate palettes y queréis comenzar a mirar el código, Nix Palette es un palette pequeño y agradable para mirar, y tiene algunos extrínsecos básicos. Podéis ver allí, esencialmente podéis poneros un nombre en la cadena, un nickname. Así que, en lugar de vuestra larga account ID allí, podéis cambiarlo para que diga Bob o Daniel, o lo que queráis que sea. También hay un tutorial de Substrate que explica cómo integrar Nix Palette en vuestro tiempo de ejecución. Muy bien, así que es una excelente manera de comenzar a aprender Substrate. Sin embargo, tenemos la Identity Palette, que es una palette mucho más rica en funciones que se puede usar en producción. Y se está usando en producción. La definición formal, que se puede ver en la pantalla, dice un Federated Naming System que permite agregar múltiples registrars desde un origen específico. Estos registrars pueden establecer una fee para proporcionar el servicio de verificación de identidad. Así que ya tenéis un concepto de estos registrars. Y estos registrars son los que proporcionan la verificación de identidad. Y dice que cualquiera puede presentar una identidad propuesta por un depósito fijo y solicitar revisiones para cualquier número de registrars pagando la tarifa del registrar. Bueno, así que esa es la idea. ¿Y qué hace el registrar? Las registrar judgments se dan como una enumeración, lo que permite opiniones sofisticadas de varios niveles. Así que estas opiniones, Nacho y Frank en realidad os mostrarán las diferentes opiniones que pueden ser dadas por un registrar en términos de cómo juzgan la identidad. Entonces, como resumen, las únicas palabras clave que realmente deseáis ver a destacar es el concepto de un registrar. Por lo tanto, con Identity Palette tenéis un on-chain registrar múltiple
y los registrars son los que brindan el servicio de verificación de identidad. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de judgments. Y podéis pensar en un judgment como una certificación de un registrar sobre cuán precisa es cierta información de identidad al describir una cuenta. Bueno, y vais a ver realmente lo que todo eso significa en acción. Así que de algún modo podemos resumir la Identity Palette. Podéis ver allí, dice que Identity Palette esencialmente os permite crear una identidad en cadena, ¿verdad? Y eso es genial. ¿Y cómo podéis hacer eso? Bueno, podéis hacerlo haciendo que vuestra identidad sea aprobada por un registrar. Y podéis ver allí en la captura de pantalla, aquí hay un caso del mundo real. Si vais a Polkadot.js y vais a la sección de Staking en Polkadot.js, veréis todos estos validadores. Y no sé si os disteis cuenta, pero muchos de ellos tienen nombres, ¿verdad? Podéis ver esa en la captura de pantalla. P2P en la parte superior derecha, p2p.org, y tiene un símbolo de verificación verde, ¿verdad? Eso significa que ha sido verificado. Por lo tanto, p2p.org es una identidad verificada. ¿Quién ha sido registrado? Podéis ver a la izquierda allí, dice registrar número 1. Entonces, quien quiera que sea el registrar número 1, verificó este p2p.org. Verificaron la identidad. Por lo tanto, se está utilizando en producción en este momento. Es genial. Y también podéis ver que la identidad consiste en este caso, en la parte inferior derecha podéis ver el correo electrónico, el sitio web, Twitter y demás. Eso nos lleva a la idea de que se puede especificar en una identidad en cadena con la Identity Palette. Hay algunos atributos predeterminados que podéis ver en la pantalla allí. Hay correo electrónico, imagen, Twitter, podéis conectar vuestro Twitter, pero no estáis limitados a estos. También podéis tener campos personalizados dentro de la identidad. Así que esa también es una posibilidad. La Identity Palette también admite el concepto de sub-identities. Así que aquí hay un excelente ejemplo de regreso a p2p.org. Podéis ver que tiene bastantes subidentidades. Tiene múltiples validadores. Y en lugar de que p2p.org cree información duplicada para cada uno de estos validadores, puede crear una identidad que tenga el correo electrónico, el sitio web y demás. Y luego hacer que los otros validadores tengan sub-identities bajo esa identidad principal. Y eso es lo que estáis viendo allí. Entonces podéis tener subidentidades con la Identity Palette. El palette en sí tiene varios extrinsics. Para los extrinsics básicos que se os ocurran, podéis establecer vuestra identidad. Y para hacer eso, tenéis que reservar una pequeña cantidad. Podéis borrar vuestra identidad. Y una vez que hayáis establecido vuestra identidad, podéis solicitar un juicio sobre vuestra identidad a un registrar. Y para hacer eso, también debéis pagar la tarifa del registrar. Así como también hay extrinsics para las sub-identities, creando sub-identities. Por lo tanto, una vez que hayáis creado una identidad, podéis crear subidentidades si eso tiene sentido en vuestro caso de uso. Del lado del registrar, el registrar tiene algunos extrinsics. Puede fijar su tarifa. Cualquiera que sea la tarifa que solicite para proporcionar judgment, puede convertirla en una tarifa alta, una tarifa pequeña, lo que quiera. También se puede establecer los campos en los que se proporciona el judgment. No es necesario que proporcione un judgment sobre 20 campos diferentes. Se puede especificar en qué campos proporcionará el judgment mediante el uso del extrinsic set fields. Y luego el último, probablemente el más importante, es Provide Judgment. Ahí es donde el registrar realmente emitirá un judgment sobre una identidad. Eso es el extrinsic. Y para superusers o gobernanza, tenemos la capacidad de añadir registrars. La forma en que los registrars se agregan a la cadena es a través de la gobernanza. Podéis pensarlo de esa manera. Y la gobernanza también tiene el poder de destruir una identidad, de eliminar una identidad por completo.
Así que se lo paso a Nacho para que siga con las dependencias de frame para la Identity Palette. Gracias, Bruno. Así que sí, echemos un vistazo a las dependencies con otras frame palettes o libraries. Para Palette Identity depende de Frame System y Frame Support, como diría todas las frame palettes. Y solo hay una pequeña dependencia en Palette Alliance. Solo uso una enumeración de Palette Identity en la Identity Field. Le echaremos un vistazo más adelante. Para la palette Nix, también depende de Frame System y Frame Support. No hay ninguna otra palette que dependa de este palette, probablemente porque es demasiado simple y no está listo para la producción. Echemos un vistazo a cómo se implementa en Kusama o en Polkadot. Podéis ver aquí la configuración para Kusama. Como podéis ver, podéis configurar estas constantes. El depósito, el Basic Deposit, es el balance, la cantidad que quien quiera añadir la identidad debe reservar. Field Deposit es un depósito extra que esa identidad tendría que reservar por cada campo extra que quiera agregar a su identidad. SAP Account Deposit es un depósito adicional que se tiene que agregar por cada cuenta que está pendiente de la identidad principal. Y luego, estos son bastante sencillos, las Maximum SAP Accounts, los Additional Fields y Registrar. Otra cosa a mencionar es este tipo, el type slashed. Ahora es igual a treasury. Quiere decir que cuando se destruye una identidad por origen, el depósito de reserva, en lugar de volver la identidad, irá a la tesorería. Entonces, si lo igualamos a nulo, lo que sucederá es que el depósito se quemará. Vamos con la demostración. Lo que haremos es agregar una identidad. Agregaremos SAP Accounts para esa identidad. El siguiente paso será agregar el registrar. Agregar un registrar debe realizarse en 3 pasos. Primero, solo para agregar el registrar. Luego debéis establecer la fee de ese registrar, es decir, la fee que el registrar solicita para proporcionar un judgment. Y luego también los campos. ¿Qué campos juzgará el registrar? Finalmente, la identidad solicitará los judgments, el registrar proporcionará los judgments y limpiará la identidad. Aquí tenemos la red de prueba local de Polkadot. Así que vamos con el primer paso. Agreguemos una identidad. Así que aquí podéis ver los campos. Este será el campo adicional. Así que Bob quiere agregar su Instagram. Y luego estos son los campos predeterminados que podéis agregar a vuestra identidad. El display, ese es el nombre que se mostrará, vuestro nombre legal, el sitio web, la cuenta de Riot, una imagen si deseáis agregar direcciones URL para vuestra foto de perfil y la cuenta de Twitter. Entonces Bob agregará su identidad. Aquí tenemos los eventos, cómo se agregó la identidad, y aquí tenemos también, echemos un vistazo, aquí tenemos los depósitos. Entonces, lo que esperamos es un depósito para la identidad, para el Basic Deposit, y luego para el campo adicional. Esto debería ser un total de este valor. Aquí, reserved, exacto. Así que este es el total balance que se ha reservado para Bob. Echemos un vistazo a
Así que lo que os dije antes sobre los valores del depósito, podemos echarles un vistazo aquí. Field deposit. Y luego echemos un vistazo a la identity que se ha agregado. Entonces aquí tenemos toda la información. Y aquí tenemos los judgments. Esto está vacío por ahora. Hasta que solicitemos un judgment proporcionado por el registrar. Bien, ahora que tenemos una identidad, agreguemos una subcuenta. Os mostraré lo que quería mencionar aquí. Podéis ver cómo Bob ahora se convirtió en Bob the King. Aquí podéis encontrar la información sin judgment. Agreguemos una subcuenta. Podéis adjuntar cierta información a la subcuenta y se agregará como Bob the Hunter. Y vemos cómo se ha reservado más balance. Este balance reserved es el subaccount deposit, porque solo agregamos una subcuenta. Este es el valor total. Y si echamos un vistazo ahora a la cuenta, podemos ver ahora cómo aquí hay una subcuenta colgando de la identidad principal. Y si vamos a esta subcuenta, podemos ver cómo el padre de esta subcuenta es Bob the King, la identidad principal. Entonces, ahora que tenemos una identidad y una subcuenta, agreguemos el registrar. Esto es importante. Solo un root origin puede agregar los registrars. Así que es Alice, para nuestra red de prueba. Y diremos que Charlie será nuestro registrar. Bien, este registrar debería existir aquí. Sí, aquí está. Y como podéis ver, la fee y los fields están vacíos. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, tenemos que elegir el registrar para firmar esta transacción. Y estamos estableciendo esta tarifa. Este es el index, porque solo hay un registrar, por lo que Charlie es index 0. Y sí, esta es la fee. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es, está bien, soy Charlie, soy un registrar, y si queréis que proporcione juicio, debéis por lo menos reservar esta cantidad. Fijemos la fee. Se ha actualizado aquí. Y ahora agreguemos los fields. Vale, esto está mal. Así es como la aplicación de Polkadot decodificó el extrinsic.
Pero lo que se espera aquí es un valor hexadecimal. Así que voy a explicar cómo calcular este valor. Tenemos este enum identity field. Básicamente implementa bit flags. Entonces, si queréis agregar, por ejemplo, en nuestro caso, web y correo electrónico, lo que debéis hacer es aplicar el operador OR a estos valores de bits. Obtenemos este valor binario que corresponde a este valor hexadecimal. Aquí está, web y correo electrónico. Entonces, aquí lo que dice el registrar, cada vez que proporcione juicio, solo estaré juzgando tu web y tu correo electrónico. Entonces, ahora que tenemos el registrar, vamos a solicitar el judgment. Así que Bob the King, va a solicitar el judgment. Falló con la fee cambiada. Esto se debe a que la cantidad que estamos tratando de reservar no es suficiente. Entonces aumentemos la cantidad. Igualemos la fee solicitada por el registrar y esta vez debería funcionar. Sí, perfecto. Bien, echemos un vistazo al almacenamiento. Una cosa que olvidé mencionar antes es que echemos un vistazo a los subs of the Bob. Tendríamos que ver cómo Bob the Hunter cuelga de ello. Y al revés, si echamos un vistazo a la super of de Bob the Hunter, aquí tenemos, sí, aquí tenemos a Bob the Hunter. ¿Qué es lo siguiente? Entonces, hemos hecho request judgment. Así que si volvemos a la identity de Bob, podemos ver que en judgment está la tarifa pagada. Esto significa que está esperando un judgment desde el index 0, que es Charlie. Así que proporcionemos juicio. Charlie, lo tengo aquí. Ok, Charlie proporcionará un judgment, su propio index, y este es el target, Bob the King. Diremos que es known good. Genial, y ahora si echamos un vistazo a Bob the King, ahora veremos cómo se le adjunta el known good judgment y cómo, de forma predeterminada, las subcuentas también son, digamos, como en este caso, como heredadas, lo que sea. Es el judgment de su padre. Bien, último paso. Así que obtuvimos el judgment y ahora digamos que Bob quiere borrar su identidad y obtener un reembolso. Bueno, en realidad no se reembolsa, sino que se desbloquea el saldo reservado. Entonces, lo que puede hacer es clear identity.
De acuerdo. Entonces, si echamos un vistazo a los eventos, podemos ver aquí cómo la cantidad total ha sido unreserved. Ahora refrescamos. Bob perdió su identidad. Hay otra manera de borrar identidades. Es usando kill identity. Se debe hacer por el root origin y lo que va a pasar es lo que expliqué antes, por lo que en este caso la cantidad reservada irá a la tesorería. Bien, entonces creo que eso es todo. Se lo pasaré a mi colega Frank. En primer lugar, gracias a los otros dos chicos por hacer un gran trabajo. No voy a profundizar demasiado en la parte de la configuración porque se cubrió muy bien, así que solo a un nivel muy alto. Realmente solo miro la configuración de identidad. Las cosas interesantes son solo los requisitos habituales de currency, que utilizan el atributo de reservable currency. Y en un runtime típico, normalmente solo pasamos la balances palette para proporcionar la currency. Y obviamente lo usamos para reservar divisas cuando tomamos depósitos. Y luego tenemos los diversos depósitos que mencioné antes. Entonces, en este caso, son solo $10 por depósito, $2.50 por un campo, etc. Y luego tenemos un par de parámetros adicionales que se usan para delimitar porque el almacenamiento en cadena es caro. En este runtime en particular, no estoy haciendo nada con el slashing, pero en Kusama y Polkadot, así como en el Kitchen Sink, todos usan la Treasury Palette. Y luego, en la siguiente sección, en realidad solo tenemos los diferentes origins, uno para forzar diferentes extrinsics y otro para el registrar. Y en ambos casos solo usan el atributo ensure origin para poder configurar eso. Entonces, si solo miramos rápidamente el palette en sí, primero solo queremos revisar los diversos storage items en el palette, principalmente para que podáis ver cómo difiere o se ha modelado en función de lo que visteis a través de la demostración. El primer elemento que observamos es la identity, y realmente eso es solo almacenar un registro por cuenta. Así que si observamos el storage item en esa estructura en particular, tenemos el deposit, que es el Basic Fee Deposit que está configurado. Luego tenemos la información real que se proporcionó. Y si profundizamos en eso, veréis los diversos campos que se han descrito antes, una especie de campos predefinidos. Y luego también tenemos los Additional Fields, que, de nuevo, están limitados por el Maximum Field Limit. Y realmente eso es solo un vector de tuplas que almacena data, en otras palabras, nombre o pares de valores clave. Entonces, la data obviamente puede ser non, puede ser raw o puede ser un hash, y todos están limitados por 32 bytes. Así que simplemente volvemos atrás. Y esa es la identidad. Estoy tratando de volver de nuevo. Ahí está el registration. Y regreso uno más. Así que esa es la identidad. Y luego el siguiente elemento que vamos a ver es el super off. Y la razón por la que quería cubrir eso es porque personalmente lo encontré un poco confuso en términos de nomenclatura, pero esencialmente SuperOff almacena las identidades o los nombres que se asignan a cualquier de las subcuentas. Entonces, si le echamos un vistazo, tenemos el Account ID, de modo que Account ID es el propio Account ID de la subcuenta, y realmente es solo que podamos buscar el nombre de la subcuenta usando su identificador. Y luego también almacenamos un enlace o una referencia a la Account ID de los padres o las supercuentas. Y luego también almacenamos la data, que es el nombre que le damos a las subcuentas. Luego, el siguiente storage item es el subs-off, y estas son realmente las subcuentas de una identidad. De nuevo, es por account ID. Y luego dentro de él tenemos un balance, que es el depósito que se toma para esa subcuenta. Además, el total deposit para todas las subcuentas. Y luego almacenamos un vector de todas las subcuentas que se agregaron para ese registro de identidad en particular. Y finalmente tenemos los registrars. Y nuevamente esto es solo un bounded back. Lo importante aquí es que estamos usando el index del registrar para almacenar la información de registro, o más bien registrar info. Entonces, si profundizamos en eso, veréis que tenemos un account ID asociado para el index del registrar. Entonces tenemos la fee. Esencialmente, eso es lo que cobrará el registrar por emitir un juicio. Y luego tenemos los diversos campos sobre los que el registrar
ha elegido emitir un juicio. Entonces, si profundizamos en eso, veréis que solo es un wrapper struct alrededor de bit flags de identity fields. Por lo tanto, como mostró Nacho, solo se trataba de combinar esos diferentes campos para obtener el valor total que se ha almacenado. Así que volvemos atrás de nuevo. Básicamente, así es como se modela el almacenamiento. En cuanto a los errors, pensé que el único que valía la pena mencionar era sticky judgment. Un sticky judgment es cualquier cosa que esté pendiente. Así que ese fue un depósito que se pagó y aún no se ha finalizado un juicio al respecto. O el judgment ya se ha considerado erróneos, y eso es solo una forma de mantener el estado. En otras palabras, si un registrar ya ha dicho que es erróneo, entonces no vamos a sobreescribir ese valor porque es algo definitivo. Así que si ahora terminamos de bajar, Events no lo iba a cubrir. No hay nada interesante en particular. Si ahora nos fijamos en los extrinsics, básicamente he seleccionado algunos que vale la pena discutir. En primer lugar, agregar un registrar. Esto es algo que obviamente solo se puede hacer por root. Entonces, lo primero, como era de esperar, es que nos aseguremos de que el origin sea el mismo control de origen que está configurado para garantizar que esté debidamente autorizado. En la parte superior también verificamos los weights, o definimos los weights en función del número máximo de registrars. Así que creo que en este caso fueron 20. La idea aquí es que cobramos el weight máximo por adelantado. Y luego, al final del extrinsic, en realidad calculamos el weight real que se cobrará en función de la cantidad actual de registrars que están configurados dentro del sistema. Por lo tanto, el proceso de agregar un registrar es simplemente tomar la información que se proporciona, que es la count, e insertar esa información en el vector. Lo siento, en el elemento de almacenamiento del registrar. Solo usar esa count y el resto de los valores se inicializan con el valor predeterminado de ceros. Así pues, si volvemos atrás, eso es agregar un registrar. Entonces, el siguiente proceso sería que el registrar estableciera una fee o sus fields. No vamos a ver set fields porque el patrón es más o menos el mismo enfoque que en set fee, que veremos rápidamente. Así pues, al establecer una tarifa, esencialmente estamos tomando el index del registrar, así como la fee que debe aplicarse. Y luego, todo lo que realmente estamos haciendo es mirar el elemento de almacenamiento del registrar para ese index en particular. Y si se encuentra, también validamos para ver que la persona que envía la transacción o el extrinsic coincide con la count configurada. Entonces, de lo contrario, ¿este registrar puede establecer la fee para sus propias cuentas? Si ese es el caso, entonces aplicamos la fee. De lo contrario, solo devolvemos errors. Así que ese es eso. Ahora pasamos a establecer una identidad, y este será el caso de un usuario final. Así que vamos a profundizar en eso. Lo primero que vamos a hacer aquí, obviamente, además de verificar que esté firmado, es verificar la cantidad de campos que se han pasado en el objeto registration_info, solo para verificar si se han pasado demasiados campos. Pero lo más importante, usamos esos campos para calcular el total deposit. Y esto podría deberse a que la persona está agregando campos o eliminando campos que cada vez que aceptamos esta información necesitamos volver a calcular para asegurarnos de que se retiene el depósito correcto. Luego verificamos si existe el extrinsic. Si es así, lo actualizamos. De lo contrario, lo creamos. Pero veréis que la parte interesante aquí es sticky, como mencioné anteriormente. Entonces, si nos desplazamos hacia eso, podéis ver que si es un judgment pendiente, en otras palabras, se paga una fee o se toma un depósito sin un judgment. O si es erróneo, entonces no lo reemplazamos, lo retenemos. Así que saltamos hacia atrás. Luego, la siguiente fase del extrinsic es esencialmente solo para manejar los depósitos. Entonces, en función de los campos adicionales que se pasaron anteriormente, junto con basic deposit, que se define en la configuración, configuramos ese deposit en la identidad. Lo interesante aquí, en comparación con, digamos, el Nix palette, es que esto, en teoría, permitiría aumentar el basic deposit con el tiempo, a través de actualizaciones de runtime, mientras que el Nix palette no era tan avanzado. Creo que, esencialmente, una vez que se estableció siempre. Así pues, una vez que tenemos nuestro deposit, debemos calcular si necesitamos reservar algo más.
ya que la persona puede haber agregado algunos campos adicionales, o puede haber eliminado campos adicionales, o tal vez el Basic Deposit cambió, cayó más bajo. Entonces, dependiendo de eso, reservamos más o anulamos la reserva y devolvemos cualquier cosa al usuario. Y finalmente, actualizamos el almacenamiento. Y luego, otra vez, basado en el número de judgments y los extra fields que se proporcionaron, los usamos para hacer el cálculo de post-weight para devolverlo y asegurarnos de que eso es todo lo que se le cobra al usuario. Así que simplemente regresamos. Y luego set subs. Solo está configurando subcuentas. Y en realidad ese es solo el caso de validar para asegurarse, en primer lugar, de que existe un registrar, como se mostró en la demostración. Y luego lo siguiente es asegurarnos de que no excedamos el número máximo de subcuentas. Y después hacemos que las subcuentas realicen esencialmente el procedimiento y luego calculan el deposit en función de depósitos existentes de subcuentas, así como la cantidad de subcuentas que se aprueban. Luego también hacemos una verificación para asegurarnos de que las subcuentas que la persona está tratando de registrar no se hayan registrado ya para otra persona, devolviendo un error de already claimed si ese es el caso. La siguiente fase es ajustar los depósitos, como antes. Y luego la parte un poco más complicada es, como describí anteriormente, cómo se separa el almacenamiento. En primer lugar, procesamos las identities, que son las subcuentas y sus nombres. Por lo tanto, las elimina todas para asegurarse de que las que se han pasado no se apliquen en el almacenamiento. Y obviamente tenemos capas de almacenamiento y todo se almacena en caché antes de ser comprometido. Y luego, una vez que se eliminó, procesamos agregándolas. Y podéis ver que esencialmente estamos agregando la subcuenta en función de su ID de subcuenta. El remitente, que sería la cuenta principal, está agregando esta subcuenta en particular y su nombre. Y luego la última fase eso es manejar los nombres de identidad para las subcuentas. Luego, la siguiente fase es agregar la lista, actualizar el registrar de cuentas que están registradas para una cuenta principal o super en particular. En realidad, subs of es la lista de subcuentas que se han registrado. Nuevamente, si no hay nada allí, lo eliminamos. De lo contrario, añadimos los depósitos de las distintas cuentas, que solo se aplican a esta call en particular, junto con las propias IDs. Y creo que había una nota sobre esta en particular que decía que no está optimizado. Así que podéis ver la forma en que se procesa. Podría haber algunas mejoras allí. Luego, quit sub pensé que era algo interesante porque, esencialmente, esto atiende a si se ha agregado de forma maliciosa una subcuenta. Por ejemplo, si alguien fue y agregó vuestra dirección personal como una subcuenta a la suya, podríais enviar un extrinsic para decir que deseáis optar por no ser la subcuenta de otra persona. Y la diferencia aquí es que cualquier depósito que se tomó de la persona original que registró su identidad y creó la subcuenta, en lugar de que el depósito regrese a ellos, en realidad se repatria a la subcuenta. Básicamente, eso significa que podéis reclamarlo, obteniendo los fondos para ello. Pero la otra cosa interesante que vi aquí fue que, de forma predeterminada, para el propio weight, está usando max subaccounts, que creo que es 100. Pero al final del extrinsic no hay ningún tipo de actualización en términos de devolver los fondos adicionales que no fueron necesarios. Entonces, en teoría, eso podría ser un extrinsic bastante costoso de enviar, y luego que no valga la pena reclamarlo dependiendo de cuánto sea el depósito real reservado. Y luego, solo los dos últimos, solicitar un judgment desde la perspectiva de alguien que ha registrado una identidad y quiere judgment de un registrar. Por lo tanto, pasarán el Registry Index y la Maximum Fee que están dispuestos a pagar. Los primeros bits son simplemente los habituales, asegurándose de que el registrar exista en función del index proporcionado, asegurándose de que la fee que se proporciona sea mayor que la fee del registrar que cobran. Y luego el siguiente paso es básicamente agregar las solicitudes de judgment
a los judgments sobre la identidad basado en Registrar Index. Y al hacerlo, esencialmente reservamos la fee de registro para realizar ese proceso. Nuevamente, podéis ver que también hay una asignación para recibir judgments. Y luego, una vez que se ha procesado, una vez que se ha solicitado el judgment, simplemente actualizamos el almacenamiento. Y luego, en este caso, un evento que vale la pena mencionar es tal vez el evento Judgment Requested, que se emite. Podría ser utilizado por el registrar para registrar esencialmente una cola de todas las Judgment Requests que se les deben para que puedan procesarlas cuando quieran. Y finalmente, Provide Judgment. Este sería el registrar proporcionando un judgment después de que se haya solicitado. Lo interesante aquí es esencialmente que pasan en el hash de la identity para asegurarse de que lo que pasa a judgment son exactamente los mismos datos almacenados. Entonces, como parte del proceso, lo validamos aquí. Obviamente, al verificar que la identidad exista, que el registrar coincida, etc. Pero luego, una vez que tenemos Registered Identity, lo procesamos y luego lo comparamos con el hash que se proporcionó con la extrinsic call para asegurarnos de que, esencialmente, el registrar está emitiendo un judgment sobre los datos reales como se esperaba verlos. Y luego, la siguiente fase es esencialmente trabajar mirando los judgments para el registrar en particular. Y si ese estado de judgments en particular se establece en fee paid, en otras palabras, el depósito tomado, entonces tomamos ese depósito y lo cambiamos de estar reservado para la identidad en particular y lo trasladamos o lo repatriamos al registrar para que pueda reclamar la tarifa por proporcionar los judgments y luego actualizar el judgment a lo que se haya establecido. No estoy seguro de haber mencionado qué era el judgment, pero solo como ejemplo, esas son algunas de las diferentes variantes enum que puede que hayáis visto en el menú desplegable de la demostración. Entonces, si regresamos, y luego, una vez que hayamos aplicado los judgments, la última fase es simplemente actualizar el almacenamiento con los nuevos estados de identidad, enviando el evento judgment_given. Y finalmente se aplica el mismo patrón con la actualización del weight con una cantidad de judgments y los extra fields para que solo se carguen los weights correctos. Y creo que eso es todo. El Nix Palette realmente, como dije, no es para uso en producción. Hay un par de cosas que lo hacen bastante obvio. Un ejemplo está en el setName. Por ejemplo, creo que verificamos la minimum length y la maximum length. Pero luego, como un ejemplo más adelante, si usamos el forceName extrinsic del root, solo verificamos si es demasiado largo y en realidad no verificamos minimum length. Y luego, de la misma manera, algunos de los weights en algunos de los extrinsics no se han optimizado tan bien como en Identity Palette. Gracias a todos por esta sesión. Gracias por uniros. Y nos vemos en la próxima.